En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. Hay quienes están convencidos de que algunos han nacido en este mundo siendo exclusivamente una carga para los demás y que por lo tanto hay que bloquearles el camino hacia la vida. En su maravilloso libro, La guerra en contra de los débiles, el investigador estadounidense Edwin Black, ganador del premio Pulitzer, arroja luz sobre una operación criminal planeada por Estados Unidos desde inicios del siglo XX, cuyo propósito era crear una raza superior dominante, lo que terminaría más tarde poniéndose en práctica de manera brutal en la Alemania de Adolfo Hitler. Seleccionados en prisiones, manicomios y orfanatos por sus antepasados, su origen nacional, su etnia, su raza o su religión, fueron esterilizados sin su consentimiento, impedidos de procrear, de casarse o separados de sus parejas por medios burocráticos gubernamentales. Esta perniciosa guerra de guante blanco fue llevada a cabo por organizaciones filantrópicas, prestigiosos profesores, universidades de élite, ricos empresarios y altos funcionarios de gobierno, formando un movimiento pseudocientífico llamado eugenesia, cuyo propósito, más allá del racismo, era, como ya dijimos, crear una raza nórdica superior que se impusiera a nivel global. ¿Existe hoy todavía la práctica de la eugenesia? Así empezamos En Contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a En Contexto en este espacio de La Octava. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Y esta parte de la introducción, aunque se ilustró con aspectos de la Alemania nazi, en esta segunda parte me estoy refiriendo a la eugenesia aplicada en los Estados Unidos de Norteamérica, donde todas estas personas fueron bloqueadas al camino de la vida porque se consideraban unfit, palabra que en inglés significa los que no caben, los que hay que desechar. Todo aquello que inició en los Estados Unidos, de acuerdo con Edwin Black, autor de este libro maravilloso, War Against the Weak, la guerra en contra de los débiles, terminó pues allá con el psicótico del bigotito en la Alemania nazi. Vamos a poner más adelante ese tema en contexto. Voy a tener aquí en el estudio a invitados y usted dirá, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Por qué hablar de este tema? Ya lo pasado, ¿no? Existe todavía personas vinculadas a la eugenesia que han incluso redactado leyes antiinmigrantes, como el caso de la ley SB 1070 de Arizona, que fue redactada por un hombre vinculado a think tanks, a estos lugares del pensamiento que parten de la eugenesia. Debe haber un perfil característico de quienes puedan poblar Estados Unidos y lo demás hay que irlo desechando. Pero vamos a iniciar con otro tema también fundamental. Hay quienes afirman categóricamente que hablar de derecha e izquierda ahora es anacrónico, que realmente ya no es lo que define precisamente al mundo. Bueno, tenemos a un personaje aquí en México como Claudio X González, que es líder de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se dice de izquierda y que se ha declarado como izquierdista, imagínense. Bueno, les voy a presentar un fragmento de una columna publicada el pasado 4 de abril por Sabina Berman acerca de este tema, derecha, izquierda, ¿es vigente o no? ¿Se avergüenza a los de derecha de decir que son de derecha y ahora se dicen de izquierda? ¿Por dónde va el asunto? Vamos directamente con Sabina Berman para hablar acerca de este tema y lo que publicó ella precisamente en este
en esta columna del pasado 4 de abril. Sabina, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Pues aquí estamos tratando de aprender de ti sobre derecha e izquierda. ¿Qué opinas de quienes consideramos que actualmente habrá, por ejemplo, Zapatero en España? Entró cargando el violín con la izquierda, pero lo terminó tocando con la derecha. Mauricio Funes en El Salvador, igual, entró hasta con la cuestión de la izquierda y de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, terminó tocando el violín con la derecha. Y así ocurre con muchos. Realmente tenemos hoy una división muy clara entre derecha e izquierda y qué es derecha y qué es izquierda. Hay una división muy clara, pero no está de moda, Rubén. O sea, más bien en la conversación pública está muy confundido qué es ser de derecha y de izquierda. Como bien dijiste, Claudio X González, que es el líder de la oposición al gobierno, que toma medidas de izquierda estructural, como subsidiar a los pobres, como volver a capturar para el Estado la rectoría de territorios clave de la economía. Bueno, ese señor que es el líder de la oposición a esas medidas se declara de izquierda, ¿no? Le dijo a Loret de Mola, yo soy de izquierda. Y digo, Loret de Mola por un poco dice también, yo soy de izquierda. Pues todo el mundo es de izquierda en esta confusión de los términos. Pero la verdad, Rubén, como bien sabes, hoy la gran mayoría de quienes expresan su opinión de forma pública en México son de derecha. Claro, no es una derecha tipo Bolsonaro, autoritaria, misógina, transfóbica, o estilo Trump, de nuevo racista, sexista, anti-gay. No, es una derecha estilo Tony Blair, derecha estilo Obama, estilo Biden, estilo Ernesto Zedillo. Esta es la derecha que yo llamo, para distinguirla de la otra, derecha buena onda, la que defiende con ánimo, con ímpetu, con pasión los derechos de las minorías, de las mujeres, la comunidad de la diversidad y los pueblos originarios, al mismo tiempo que lucha por los intereses del gran capital, de los oligarcas, de la derecha más recalcitrante. ¿Cómo llegamos a esta revoltura de términos? Yo creo que la manera más didáctica es recorrer la historia de cómo sucedió esta revoltura. Fíjate, Sabina, que recientemente escuché varias entrevistas de argentino Agustín Laje, quien decía, Agustín Laje, es que no, los de derecha tienen que atreverse a decir que son de derecha y tienen que atreverse a defender una derecha contestataria a los valores de la izquierda. Entonces, vaya, a lo que voy es a lo que tú dices. A mí una vez entrevistándolo, Vicente Fox, antes de llegar a la presidencia, me dijo, yo soy ligeramente cargado a la izquierda, pero ligeramente. O le había dicho a la revista Proceso, yo soy populista. Sí, claro. Yo soy, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, resulta que llegas al poder y llegas a países que tienen serios compromisos con la derecha internacional, es decir, en el caso de México, los compromisos con el Tratado de Libre Comercio, el Washington Consensus. Entonces, ¿cómo zafarte, cómo tener un movimiento de cintura para plantear un camino, por lo menos de resistencia ante una derecha troglodita que se ha impuesto a nivel global? Si me permites hacer ese recuento histórico, creo que va a aclarar mucho las cosas, ¿no? Allí por los años 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher y Ronald Reagan inauguraron en el Reino Unido y en Estados Unidos de Norteamérica gobiernos regidos por lo que ahora llamamos las ideas neoliberales. ¿Cuáles eran las ideas neoliberales principales? El gobierno no es la solución a nada, en sí el problema. Y otra idea, la actividad económica en manos privadas y sin regulaciones del Estado haría florecer a toda la economía y todos nos íbamos a enriquecer.
las clases medias y los pobres al mismo tiempo que las clases altas. Bueno, lo que pasó es que sonaba tan atractiva en teoría esta propuesta, sonaba revolucionaria, que incluso la izquierda mundial, incluido nuestro PRD, abrazó el experimento liberal y buscaron una misión propia que los definiera. Entonces se centraron en las luchas de la identidad, el feminismo, la comunidad de la diversidad, los pueblos originarios. Y en eso se distinguían, en eso nada más se distinguían de la derecha liberal. Bueno, lo que pasó luego es que a los 5 años de establecidas estas ideas mundialmente, empezamos a notar que no había tal enriquecimiento de toda la sociedad. Los que se enriquecían eran los de hasta arriba, claro, el 1%, y los de abajo, las clases medias seguían igual en la medianía, no aumentaban sus ingresos y los pobres eran más pobres. A los 10 años, pues esto fue más notorio. A los 15 años ya era palmario. A los 20 años, bueno, ya era una grosería, ya quien lo negara estaba desdiciendo la evidencia más clara. Y en ese tránsito de 20 años, muchos fuimos regresando a pensar en la izquierda amplia, la que piensa que la sociedad sí está dividida en clases sociales, los de arriba y los de abajo, que sí hay patrones y trabajadores, y regresamos a pensar en las soluciones de la izquierda antigua, fortalecer el Estado como mediador entre los oligarcas y las clases medias y los pobres. Pero una parte de los intelectuales, tal vez la mayoritaria en México seguro, y en Estados Unidos, Norteamérica también seguro, no hizo esa crítica del neoliberalismo y se quedó absorta en esa izquierda angosta, identitaria, que yo también llamo la izquierda buena onda. Y de verdad son estos intelectuales que están en pro de las mujeres, de los trans y los gays y de los pueblos originarios, al mismo tiempo que siguen estando en pro de los derechos de los oligarcas sobre el resto de la población. Y estos intelectuales se llaman de izquierda. Entonces, cuando Claudio X dice yo soy de izquierda, se refiere a que es buena onda con las mujeres. Él sí es feminista y no lo dudo. Quiere igualdad para la gente gay, tiene simpatía a la gente de piel morena, pero él es un representante de las causas de los oligarcas. Entonces estamos en esta mezcolanza, y cuando la derecha internacional ultra se desespera, es que les dice abandonen esas causas. Vamos a decir, como dijo Pablo Magluf recientemente en un programa en La Hora de Opinar, dijo, el racismo no importa. Sí existe el racismo, pero no importa. Vamos adelante. Y no se atrevió a decir lo que seguía. Sí, las mujeres están subordinadas a los hombres, pero no importa, ese no es nuestro tema. Esa es la derecha ultra que regresa a abandonar esas causas, y luego ese sector intermedio de intelectuales que creen que son de izquierda porque apoyan a las minorías, pero están del lado de los oligarcas, y después esta izquierda que abraza las dos causas, las causas de la democracia económica y la de democracia cultural. Yo pertenezco a ella. Yo creo que muchos de los comentaristas que nos decimos de izquierda en México somos así. Y luego está la izquierda del presidente López Obrador, que considera que es la izquierda previa a toda esta historia, la izquierda de los años 70, que considera las causas de estas son bienvenidas, pero no son prioritarias. Y él las ha puesto al lado, ¿no? Si se quieren seguir las mujeres luchando por sus derechos, los gays por sus derechos, los morenos por sus derechos, bienvenidos, pero no es el tema de este gobierno. En esa mezcolanza estamos.
Ahora que mencionaste a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, fíjate que yo alguna vez hice un reportaje contundente acerca del efecto neoliberal en una área determinada de la población estadounidense. El señor Ronald Reagan retiró los fondos públicos para la atención psiquiátrica o la atención pues, de enfermedades mentales. Muchas de estas personas terminaron tarde o temprano cometiendo algún delito menor y fueron a parar a una cárcel, en el caso de Los Ángeles, que por cierto se llama de las Torres Gemelas, así le llaman. Y lo que ocurre ahí adentro es verdaderamente aterrador. Y ahí están por un delito de que a lo mejor un día, con un problema que ya no fue atendido, robaron algún pan o algo de una tienda. Bueno, es un escándalo eso. Hice un reportaje de esa naturaleza ya, cómo se retiraron los fondos, entre tantas otras cosas negativas que hizo el señor Ronald Reagan con este tema neoliberal. ¿Izquierda hoy por hoy se nutre de alguna matriz ideológica marxista-leninista? Sí, totalmente. Sobre todo marxista, ¿no? Es la aceptación de que hay clases sociales, clases económicas, vaya, en nuestra sociedad, que están los patrones y están los trabajadores. Es innegable, pero es el regreso a observar eso, es el regreso a la solución de que el Estado regule esa relación, porque si no los ricos succionan toda la ganancia económica que hay en la sociedad. Ese es el regreso a esa izquierda que está sucediendo en el mundo entero, que ha venido sucediendo los últimos 10 años. López Obrador es un síntoma importante mundial. En México regresamos a apostar por esa izquierda. Nos hubiera encantado que López Obrador también abrazara a la izquierda identitaria. Yo hasta el día de hoy no comprendo qué le cuesta. Yo creo que enriquecería su movimiento, pero en el resto de Latinoamérica hay ese movimiento de las poblaciones a apostar por esa izquierda. En Chile acaban de elegir un gobierno de izquierda, en Colombia elegirán, y sí, es un regreso lleno de sus bemoles, y nuestras preocupaciones es que regresemos a una izquierda dictatorial, que sí, Rubén, esa falló en todo. Si el neoliberalismo falló en mucho, la izquierda dictatorial falló en todo, falló económicamente y culturalmente. Y eso de izquierda, porque es una de las armas mayores de la derecha para vilipendiar a la izquierda, decir, quieren ser Cuba. No, yo creo que más bien Cuba quiere ser ya más como nosotros, quieren ser Venezuela. No, yo creo que es al contrario. La aspiración de los venezolanos, si quitamos a la burocracia, que son ahora los favorecidos del régimen que tienen dictatorial, quieren más bien moverse hacia donde nosotros estamos. Esta izquierda que acepta, da por hecho que vivimos en el capitalismo, da por hecho que vivimos en democracias. O sea, que hay sucesión en los gobiernos determinada por el voto de la gente. Esa izquierda es la que hay en México y la que está empezando a llenar todos los países de Latinoamérica, y vemos en Europa que también hay una vuelta hacia la izquierda, mientras, qué complicado es el mundo, ¿no, Rubén? Y qué amplio, qué grandote es el mundo. Todo eso sucede mientras la ultraderecha va ganando también terreno. Oye, pero aquí en el caso mexicano hay varios indicadores, de Andrés Manuel López Obrador, el Banco de México, el gobierno, que son neoliberales. Él habla de neoliberalismo en tiempo pasado. Sin embargo, el entrar nuevamente al Tratado de Libre Comercio llamado TEMEC es un instrumento neoliberal. La Cumbre de las Américas a desarrollarse el próximo mes en Los Ángeles, California, nace la primera en Miami en 1994 y era básicamente para la creación del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que Carlos Salinas de Gortari promovió,
que continuó Vicente Fox al grado de establecer una alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte, que incluía como seguridad el tema energético. Y entonces, ¿cómo queda el presidente ante todo esto? Porque tenemos el ALCA al carajo, decía Hugo Chávez, que planteaba el ALBA, otro tipo de relación económica y comercial para América Latina. Entonces, ¿es por la vecindad, por la herencia de una hegemonía estadounidense en toda la región? Y agregándole todavía más, ahora el presidente pide una integración de toda América, incluido Canadá y Estados Unidos, al estilo de la Unión Europea. A ver, Rubén, yo creo que si algo tiene bueno López Obrador es que es un pragmático. No, yo no coincido con tu diagnóstico. Creo que el presidente es esa izquierda que sí aceptó la democracia y sí aceptó el libre mercado. Interviene el Estado para evitar sus excesos más crueles. Entonces, el presidente dice, a nosotros nos conviene el Tratado Libre de Mercado con Estados Unidos y Canadá, y lo abraza. Nos conviene la Cumbre de las Américas, excepto que no vamos a permitir que Estados Unidos sea el dueño del changarro, que sea el que decide quién viene y quién no viene. Es mucho mejor que estén todos los países presentes, incluidas las dictaduras de izquierda, que nada más los que están del lado neoliberal. En fin, tenemos un presidente pragmático también en el lado económico. El presidente está muy consciente que tiene que el país tener una deuda saludable, que tiene que mantener al peso a la par del dólar. No, es un presidente de izquierda. Es que me encantaría decir contemporánea. Lo único que le falta a López Obrador para ser de pico, o sea, de absolutamente contemporáneo, es abrazar esa izquierda identitaria, ¿no? El feminismo, el movimiento pro diversidad sexual, la lucha de los pueblos originarios. Pero es un hombre de izquierda contemporánea. Creo que hay un consenso que las dictaduras de izquierda fallaron económica y culturalmente. Sí. Entonces López Obrador es una nueva síntesis que se está volviendo muy popular en Latinoamérica. Esta síntesis, aceptamos el libre mercado, aceptamos la globalización en la medida en que favorezca a la economía, aceptamos desde luego la democracia. Pues Sabina, te agradezco muchísimo que des tus opiniones respecto a este tema derecha-izquierda. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Rubén, un abrazo, un placer como siempre platicar contigo. Gracias, Sabina Berman. Ahí tienen ustedes, estimados amigos, y ahora les voy a presentar, recuerdan a Pablo Moctezuma Barragán con sus colaboraciones en este espacio, pues las vamos a tener también, y precisamente le pedí si nos planteaba una colaboración en términos de esto, izquierda, derecha, Pablo Moctezuma Barragán. Buenas noches, Rubén, estimada audiencia. Vivimos hoy una crisis sistémica, económica, ecológica, ambiental, climática, cultural y de salud. Una crisis civilizatoria en la que la humanidad se ve obligada a encontrar alternativas. La humanidad es sobreviviente y tiene ya hoy por hoy que iniciar un nuevo modelo, de ubicar los problemas desde su raíz, encontrar soluciones y salir adelante. Pero los grandes medios y la cultura política actual, al presentar alternativas, todo lo reducen a preguntar: ¿son de izquierda, derecha o centro? En vez de buscar qué intereses hay detrás de los problemas, el fondo, quién gana, quién se perjudica. Se etiqueta a los partidos y a personas reduciendo todo al término izquierda o derecha, que apareció, por cierto, hace 232 años allá en Francia, en 1879, cuando sentados a la derecha, los girondinos querían mantener el veto del rey y los jacobinos, ubicados a la izquierda, buscaban quitarse.
Luego lucharon por su derrocamiento e impulsaron un gobierno republicano y el sufragio universal únicamente masculino. La terminología de este evento europeo sigue utilizándose 2 siglos después para definir la política y más bien la caricaturiza y falsea, divide y genera confusión y cerrazón. Califican la política de forma geométrica, binaria, lo que lleva a un enfrentamiento, una oposición que no ayuda a la gente a tomar las decisiones en unidad y armonía por lo mejor para la sociedad. La noción izquierda-derecha conlleva una oposición. Los poderosos practican el divide y vencerás. Juegan a lo seguro tanto con la izquierda como con la derecha. El sistema que impusieron fue el bipartidismo, en el que se turnan en el poder uno y otro partido para defender en el fondo los mismos intereses, cobijados bajo una supuesta alternancia. Así han predominado partidos que se adscriben como izquierda o derecha. En Estados Unidos, demócratas y republicanos. En Reino Unido, laboristas y conservadores. En Canadá, liberales y conservadores. En España, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En todo el mundo, la oligarquía financiera, las poderosas corporaciones usan tanto a la izquierda como a la derecha. Los partidos socialdemócratas europeos apoyaron a sus gobiernos capitalistas en la Primera Guerra Mundial. En España, el izquierdista PSOE gestionó el ingreso al pacto agresivo de la OTAN. Y en 1988, el socialista Felipe González lanza una reforma laboral que provocó una huelga general porque imponía la contratación temporal y la precariedad laboral. Hoy, el socialista Pedro Sánchez es uno de los primeros en enviar armas a Ucrania. El socialista Mitterrand en 1984 dio pie al inicio de privatización de radios y televisión y en 1986 privatizó bancos. Además, reprimió protestas en Nueva Caledonia. En Reino Unido, el izquierdista Tony Blair fue el mejor apoyo de Bush para la invasión de Irak. Obama continuó la línea del reaganismo con todos los privilegios para Wall Street y junto con Biden son quienes han expulsado más migrantes. Fueron los demócratas quienes lanzaron las bombas atómicas contra Japón e iniciaron la invasión a Vietnam. Los demócratas con Clinton iniciaron la construcción del muro en la frontera. En Chile, la socialista Bachelet gobernó con la constitución pinochetista, mantuvo la privatización de la educación y provocó la rebelión de estudiantes de secundaria. Hoy, Boric mantiene la militarización de la Araucanía e impone el estado de excepción contra el pueblo mapuche. El PRD, llamado de izquierda, firmó el Pacto por México para realizar las reformas neoliberales del PRI y el PAN, y en el gobierno de la ciudad Mancera apoyó al cartel inmobiliario. Se vota por partidos o candidatos de izquierda y en el poder benefician a los privilegiados. Entonces no se trata de votar por tal partido o candidato porque es de izquierda o de derecha. Es necesario un nuevo sistema político en el que los electores seleccionen sus candidatos en base a un proyecto, un programa que beneficie a todos y que estén mandatados para cumplir, que unifique a la población por encima de etiquetas, contra la dictadura de las corporaciones, el dominio de las potencias imperialistas que buscan someternos e imponer su ley y su forma de hacer política. Apoyemos unidos todo lo que signifique defender derechos, impulsar la paz y el entendimiento, la justicia, buscar democráticamente y a fondo la solución de los problemas vitales para todas, todos y todes. Rubén, muy buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Y también nos ha faltado hablar de personajes como George Soros, que está perfectamente bien documentado cómo financian estos hombres del poder mundial, financian a derechas y financian a izquierdas. Gore Vidal, el escritor Gore Vidal, personalmente a mí me dijo, no se confunda, aquí en Estados Unidos no hay más que un partido político con 2 alas, o sea, la republicana y la demócrata, y las 2 son alas derechas. Por eso, ahí está la reflexión, ya escuchamos a Sabina, ahora a Pablo y ahora cambiamos de tema
sobre algo que no es de la historia, algo que no ha quedado congelado allá en los Estados Unidos o en los hornos crematorios de la Alemania nazi. Me refiero a la eugenesia. Una palabrita que muchos plantean como la eugenesia buena, que es aprovechar toda la genética, el conocimiento científico para mejorar las condiciones del ser humano en su conjunto, de la especie humana. Pero resulta que la eugenesia se aplicó también no para mejorar las características genéticas del ser humano, sino que se utilizó para cerrar el camino de desarrollo y de vida de muchos grupos que en los Estados Unidos los consideraban unfit, así se dice en inglés. O sea, que no corresponden al modelo del tipo de ser humano. Y concretamente Edwin Black, como lo dije en la introducción, en su maravilloso libro, La guerra en contra de los débiles, él documenta la aplicación de la eugenesia en los Estados Unidos, en contra de los mexicanos, en contra de los negros, en contra de las personas que tienen alguna incapacidad, etcétera. Entonces, no se trata nada más de potencializar, sino de decir, vamos a hacer una limpieza aquí en el planeta de quienes no son como nosotros. Ahí tenemos el tema de la eugenesia. ¿Ya terminó la eugenesia? ¿Hoy no hay eugenesia en el planeta Tierra? Bueno, para analizar acerca de este tema me acompaña el doctor Alejandro Pedraza Ramos. Alejandro Pedraza Ramos es profesor en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en Contexto aquí en La Octava. El honor es mío, Rubén, gracias. Y luego, a distancia, me acompaña Andrés Horacio Reggiani, doctor en Historia, profesor investigador de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires y autor de La eugenesia en América Latina. Doctor Andrés Horacio Reggiani, me da mucho gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches. Buenas tardes, Rubén. Es un placer y un honor reencontrarme con los amigos mexicanos, ¿no? País en el cual he vivido hace un tiempo, varios años. Ah, pues qué bueno. Y aprovechando que está usted a distancia, si me permites, vamos a la distancia primero. ¿Existe la eugenesia hoy por hoy todavía en el planeta Tierra? Yo alguna vez hice un documental, bueno, no documental, un reportaje sobre Chris Kobach, el arquitecto de la ley SB 1070 de Arizona en contra de la inmigración. Y resulta que este tipo estaba financiado por grupos que se autodefinen como de eugenesia hoy todavía en los Estados Unidos. Bueno, no existe ciertamente la eugenesia como se la conoció históricamente en sus variantes extremas. Usted lo acababa de mencionar, Rubén, el caso obviamente, de la Alemania nazi, o incluso de las prácticas llamadas de eugenesia negativa, ¿no? De esterilización forzada, compulsiva, ¿no? Lo que puede haber hoy, habría que discutirlo, ¿no? Es cierto que hay ciertos grupos que se denominan, como usted lo mencionaba, pro-eugenesia, ¿no? Es un término que hoy un poco ha caído en desuso justamente por la mala imagen, la mala propaganda que quedó, con la cual quedó asociada como resultado de la última guerra, del nazismo. Lo que sí sigue habiendo hoy justamente es lo que está en el fondo de la eugenesia, y es esa utopía, ¿no? De la purificación, ¿no? De homogeneizar un grupo, desterrando individuos o caracteres considerados, como usted dijo, unfit, indeseables. Hay que recordar que la eugenesia nació como una corriente de ideas moderna, en el sentido que recurría a la ciencia y se nutría de una visión moderna de la sociedad. Por eso precisamente hay que tener mucho cuidado a la hora de asociar eugenesia al nazismo y reacción, ¿no? o antimodernidad. Todo lo contrario. La eugenesia se prestaba a distintos usos, y de hecho América Latina ha conocido versiones quizá menos extremas, pero no necesariamente menos dolorosas, digamos, para aquellos que resultaron víctimas de estas prácticas. América Latina o toda América en general, ¿no? Querría, en todo caso, ¿quién encabezó esta práctica? Esa generación. En América Latina, ¿quiénes fueron los que encabezaron esta práctica
en América Latina de la eugenesia y qué tipo de eugenesia? Bueno, en América Latina la eugenesia llega en la década del 30. Hay sobre todo en 3 países que eran los que tuvieron en todo caso movimientos más o menos organizados, que fueron Brasil, México y Argentina, ¿no? Y acá lo que llegó fue una variante llamada de una eugenesia más blanda, en todo caso, que hay que cuestionar también, lo pondríamos entre comillas, ¿no? En el sentido de no, para diferenciarla de esta eugenesia más intervencionista directamente en el cuerpo, ¿no?, de la persona, es una eugenesia que apunta a modificar el medio ambiente, el entorno de los grupos hacia los cuales está dirigido, pero por ejemplo, en el caso de México o de Brasil, esta eugenesia se manifestó en, por ejemplo, prácticas destinadas a desterrar elementos de culturas ancestrales, como es el caso de la cultura indígena, son prácticas de desindigenización, o en el caso de Brasil, de destierro de prácticas propias de la cultura afrodescendiente. Esto se hizo a través de la escuela, se hizo a través de políticas de desarrollo, en ese sentido, como usted mencionaba, la eugenesia como una política que cierra el desarrollo. Bueno, es cierto, ¿no? Por otro lado, la eugenesia estuvo íntimamente ligada, además de una concepción moderna, en el sentido neutral, ¿no?, de esa palabra, asociada a la idea de nación, ¿no? En el caso de México es muy claro, pero también en el caso de Argentina o en el caso de Brasil, para el periodo de la dictadura de Getúlio Vargas, en la década del 30 y el 40, de un Estado que busca construir una nación, y ahí el eje central de ese problema es cómo construir una sociedad homogénea de manera tal de hacerla más fácilmente gestionable, en un sentido de no gobernable esa sociedad, ¿no? Y de ahí la necesidad de desterrar, en un caso extremo, personas que no pueden integrarse en esa sociedad, o bien pautas de comportamiento, ¿no?, o caracteres que resultan incómodos o que bloquean o dificultan ese desarrollo. Déjeme pasar aquí con Alejandro Pedraza Ramos. Alejandro, a mí personalmente me ha impactado siempre leer a Edwin Black, La guerra en contra de los débiles, y así lo entiendo, de que se aplicó este criterio de eugenesia antes que en la Alemania nazi se aplica en los Estados Unidos. Tenemos a los Carnegie, los de los trenes, ¿cómo se llaman estos? Ahora se llama los Rockefeller. En fin, toda esta gente revestida de filántropos, esterilizando sin su consentimiento a mexicanos, a judíos, a negros, chinos. O sea, para mí estamos ahí ante una violación tremenda de derechos humanos. Sí, claro, y como pues ya lo apuntaban hace un momento, en realidad la eugenesia originariamente surge como un discurso cientificista, utiliza muchos discursos científicos de la época, antropológicos, biológicos, biologicistas, naturalistas, para proponer una idea de racismo científico. O sea, no se presentan como irracionales, ellos en realidad, y eso es tal vez una de las cosas importantes que habrá que considerar para ver si sigue vigente esta postura, es que quienes recurren a la propuesta eugenésica en realidad creen que están abonando al mejoramiento de la raza. Sí. Sin embargo, pues ya lo decía Sir Francis Galton desde el inicio, ¿no?, que es quien propone esta categoría. Se trata de mejorar las características innatas de la raza para alcanzar la supremacía más alta. La supremacía. La supremacía. Yo creo que hay 2 categorías importantísimas que no podemos evitar. El tema racial, o sea, que está pensando en términos de raza, que si bien es un discurso que ya ha desaparecido, pues digamos que el discurso ya no es evidente, ya no se habla de la superioridad racial de manera abierta o no en muchos contextos, aunque lamentablemente pues sí hay lugares y hay resurgimientos de derechas radicales que sí tienen este discurso, lo podemos ver en Estados Unidos, incluso en el mismo Ucrania, pero bueno, eso es para otro momento, otro tema, ¿no? Pero que pues de origen tiene esta idea de mejorar y hacer que se mejore a la raza superior, y esto pues va directamente ligado a una visión sí civilista, sí de humanidad superior, que fue la que fundamentó el racismo. Y yo creo que ahí, pues sí, ahora hay una eugenesia en América Latina, ya se apuntaba también hace un momento, sobre todo en México, el tema de la eugenesia negativa quedó de lado muy rápido, porque pues, la influencia del nazismo hacía evidente que era desproporcionado, injustificado, violento,
irracional intervenir de manera directa ante las poblaciones, asesinatos masivos, esterilizaciones forzadas, pero permaneció una eugenesia light, como bien lo has dicho, una eugenesia positiva, que ahí yo recurriría más bien a esta idea de Foucault, ¿no? Que tiene por objetivo gestionar a la población, pensar a la población como un cuerpo biológico y gestionarla para mejorarla. Y ahí pues el problema se vuelve complejo porque la esterilización negativa, como bien dices, evidentemente viola muchos derechos humanos, segrega, discrimina, violenta a través de la jerarquización de caracteres raciales, y que pues México es profundamente racista, aunque no lo digamos abiertamente, ¿no? Y eso nos hace más racistas porque vivimos a través de una segregación y una categorización de desigualdad que limita derechos, pero no lo decimos abiertamente, aunque funciona de manera social constante y cotidiana. Eso quedó, pues, digamos, excluido del contexto social de manera muy rápida. Sin embargo, pues esto que se llama eugenesia negativa ha subsistido, porque pues si le rascamos un poquito más y ampliamos incluso el término, podemos ver que hay procesos de salud pública que intervienen realmente sobre la población para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y eso nos presenta pues, un contexto complejo para una reflexión difícil, que bueno, hay que enfrentarse al final de cuentas a ella, ¿no? Sí, yo leía, Alejandro y doctor Horacio Rigiani, yo leía sobre Margaret Sanger, esta feminista que a fin de cuentas funda lo que son los antecedentes de esta organización Planned Parenthood, de la cual el papá de Bill Gates fue el primer director. Y yo de repente me encuentro con unas posturas de ella en contra de los negros. The Nigger Project, concretamente se llamaba. Luego, el primer director de Planned Parenthood, ¿quién podría estar en contra de la planificación familiar? Pero es el papá de Bill Gates, que a fin de cuentas pues también abraza el concepto de la eugenesia. De hecho, han recibido premios en el Instituto Carnegie, que estuvo metido con los Rockefeller para financiar la eugenesia en los Estados Unidos, y le han dado medallas al doctor Fauci, medallas a este dueño de CNN, Ted Turner, que abiertamente en un programa de PBS, él dice, tenemos que bajar la población, Bill Gates, tenemos que bajar la población a un 15%. El informe Kissinger, hay que bajar la población. De repente yo por ahí exploro el concepto eugenesia, cómo bajar la población, utilizando la eugenesia nuevamente para los criterios de estos hombres de la élite mundial. No sé usted qué opina, profesor. Doctor. Bueno, sí, el tema de la población es central, la calidad de la población es central para la eugenesia. Lo dijo recién Alejandro, ¿no? Citándolo a Galton, ¿no? Que acuña este concepto de eugenesia del griego, ¿no? Eugenes, buen nacer, ¿no? Buen nacer. La preocupación central, y haciendo referencia a Margaret Sanger, no es muy apropiado justamente el nombre de ella, el problema central acá es, en términos demográficos, lo que se llamaba en ese momento la fertilidad diferencial. Los mejores tienen poca descendencia y los peores tienen mucha descendencia. Y esto es un problema desde el punto de vista de la conformación de la sociedad. Este es un problema para la nación del futuro. Este es un problema para el acervo genético, ¿no? Y la conformación biológica de nuestro país. Y de ahí la necesidad de políticas diferenciadas. Promover la natalidad entre los más aptos, disuadirla de distintas maneras entre los débiles, ¿no? Haciendo un poco memoria sobre la pregunta que me habías hecho, Rubén, al comienzo, sobre ¿hay eugenesia hoy, no? El caso más reciente de eugenesia negativa, documentado, todavía hay una discusión en Perú acerca de la cantidad de personas afectadas, son las esterilizaciones semicompulsivas de la época del presidente Fujimori, ¿no? Que es un programa de higiene sexual dirigido a reducir la natalidad de las poblaciones indígenas. El problema con ese programa, además de la orientación ideológica, es que aprovecha de una serie de factores culturales, como por ejemplo la dificultad de las mujeres que fueron esterilizadas a comprender la operación que se les iba a realizar, justamente porque muchas de ellas no hablaban el español, hablaban el quechua, ¿no? Alejandro.
Híjole, es que ese tema es súper importante, ¿no? Creo que el tema del control de natalidad se ha vuelto relevante y creo que ha focalizado nuevamente el tema de la eugenesia con justa razón, porque digamos que la primera alerta que hace que tomemos conciencia nuevamente del tema son las políticas de control de población de China y de la India, que incluso, un poco entre paréntesis, si lo vemos desde el tema de derechos humanos, una de las grandes violaciones o violaciones más graves a derechos humanos es la esterilización forzada. Está dentro de los delitos de lesa humanidad, haciendo referencia precisamente a estos casos, ¿no? Pero como bien lo menciona el profesor hace un momento, el caso Mamerita Mestasa en Perú es relevante porque tiene una sentencia de hace 6 años. La Corte Interamericana resuelve en el 2016 que se cometió esterilización forzada contra ella, que incluso pues terminó en su muerte, ¿no? Y hay cifras espantosas, 270,000 casos. Hay organizaciones que hablan de más de 270,000 casos de esterilizaciones forzadas en el Perú y que incluso llegan a interpretaciones preocupantes que dicen que el objetivo era combatir con ese fenómeno de esterilización la reproducción de posibles guerrilleros que abonaran a Sendero Luminoso. Entonces hay una marca ideológica que regresa a una de las ideas previas, ¿no? El racismo subsiste, la eugenesia está estrechamente vinculada con el racismo, y aunque no haya un discurso abiertamente racista, las prácticas permanecen. En América Latina son muy visibles, en países como México, como Perú, como Argentina, Chile, y no es casual que estos temas empiecen a presentarse nuevamente, porque recordemos también aquí en México hay recomendaciones de la CNDH. Hay al menos 2 grandes muy importantes, una del 2001, si no mal recuerdo, 2002, que es la recomendación general número 4, que una de las primeras recomendaciones generales, o sea, eso es muy relevante, que precisamente va sobre este tema. En comunidades de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, se les esteriliza forzadamente a las mujeres sobre este presupuesto de no comprender qué se les está haciendo. Se les dice que se les están realizando pruebas de Papá Nicolau para esterilizarles y se les comunica que eso es obligatorio para acceder a programas sociales. Entonces, eso es súper preocupante porque aparte de ser reciente, de que son denuncias y son casos que se han documentado de manera muy reciente, no más de 20 años, también hablan de que hay una concepción organizada desde diferentes instituciones del Estado para llevar a cabo estas prácticas. Y eso pues nos lleva a la pregunta originaria, ¿subsiste o existe la eugenesia? Pues queremos pensar, lo decía de manera un poco más crítica, que la eugenesia positiva se puede desvanecer en programas de mejoramiento de la salud, incluso tal vez en programas como la vacunación masiva, pero también subsisten algunas prácticas veladas de eugenesia negativa como la esterilización forzada, que ahora se ha extendido incluso a hombres, ¿no? Y bueno, el otro caso paradigmático en materia de derechos humanos es la Recomendación General número 31, también de hace algunos años, sobre violencia obstétrica, que enfatiza nuevamente al sector salud que es necesario dejar de practicar esterilizaciones a mujeres y ahora también a hombres condicionadas al acceso a programas sociales. Estamos viviendo un momento, Alejandro y Andrés, Horacio, estamos viviendo un momento en el cual se está planteando una especie de gobernanza mundial en diferentes áreas de la vida, pero específicamente también en el tema de la salud. A mí me preocupa que la principal persona que financia esta Organización Mundial de la Salud pues es Bill Gates, de alguna manera privatizándola, ya quitándole un poquito el poder a los diferentes Estados miembros, y se está diciendo que para futuras pandemias, futuras cosas, se pueda concentrar esta gobernanza en un organismo mundial que la verdad de las cosas es que ha estado mucho al servicio de las farmacéuticas, más que al servicio de verdaderamente la salud. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchos de los que están vinculados a ello, como Bill Gates desde chiquito estaba escuchando a sus papás hablar de la reducción poblacional. Entonces, ¿qué va a significar salud? Si es viene un niño con síndrome de Down, hay que abortarlo, ¿qué hay que hacer ante esto? ¿Cuál es la reflexión ontológica que nos plantea esta problemática? Y un organismo que pudiera regir todo esto a nivel mundial, no sé si me explico, doctor. Sí. Un sociólogo, Roy Doster, norteamericano, de la Universidad de Chicago, habló, ¿no?,
de cómo la eugenesia se cuela por la puerta trasera de la genética, ¿no? Eso es, exacto. Roy Doster. Roy Doster, sí, D-U-S-T-E-R, ¿no? Ha escrito bastante sobre esto. Bueno, yo creo que acá el problema se complica más porque no es solo el Estado, son a veces los individuos mismos que contribuimos a eso, que contribuyen a eso, ¿no? Por ejemplo, con la posibilidad de elegir los rasgos de nuestro futuro bebé. Exacto. Entonces, ahí el problema está en dónde? En que hay un modelo fenotípico, físico, ¿no? Conductual. Es un modelo que se impone o que es al gusto de cada uno, y en todo caso manipulamos la genética para asegurar que nuestra descendencia se conforme a ese modelo de persona, con determinado color de ojos, determinada textura del cabello, con ciertos rasgos considerados deseables en sus progenitores o no, rasgos que yo no quiero que tenga, por ejemplo. Entonces, para mí el problema, yo creo que habría que atajarlo, digamos, desde los dos lados, ¿no? Es decir, está el mercado, es decir, el individuo que elige. Yo, de la misma manera que elijo la marca de leche que quiero consumir, voy a elegir también el color de ojos de mi hijo, ¿no? O de mi hija. Y después está el Estado. Ante el Estado, yo lo que creo que hay que hacer es, bueno, reforzar lo que es la sociedad civil, ¿no? Creo que es la militancia. El caso de Alejandro es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, el caso de la militancia de los derechos, que son derechos irrenunciables, ¿no? Porque tienen que ver con la dignidad, con lo más básico de la vida humana. Y por otro lado, trabajar a nivel de la sociedad acerca de los modelos y justamente reforzar la idea de la diversidad, que vivimos en un mundo que ha sido siempre diverso y que esa diversidad es central para el mantenimiento de las condiciones de libertad y de poder elegir y alertarse ante cualquier intento de homogeneizar, ¿no? El gran problema, en todo caso, que plantea la eugenesia es esta utopía de poder funcionar, ¿no? En términos de un organicismo, ¿no? De una nación, una sociedad compleja, como si fuera un organismo sincronizado, ¿no? Pues me quedan 2 minutos. No sé si quieras dar una conclusión para después concluir con Alejandro aquí en el estudio. Bueno, yo creo un poco lo que acabo de decir recién. En términos actuales hay que estar, reforzar la idea de estar muy atentos a todo esto, ¿no? Creo que tú, Rubén, lo mencionabas hace un momento, ¿no? El vínculo con el mundo de las empresas, ¿no? Evidentemente, las farmacéuticas, las empresas aseguradoras, por toda la cuestión de los accidentes, ¿no? Siempre han tenido que ver mucho con la eugenesia, ¿no? De hecho, han financiado muchos proyectos. En el caso de Estados Unidos, muchos miembros de organizaciones eugenésicas provenían de aseguradoras, y las aseguradoras eran muchas veces las que encargaban los estudios de genealogía familiar para ver dónde podía haber algún tipo de transmisión hereditaria que aconsejaba cobrarle más el seguro a una determinada persona, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? La eugenesia, si hay algo de eso hoy, evidentemente va a quedar ensamblada, ¿no? Con el mercado, ¿no? Entonces, los que puedan pagar más van a poder elegir, ¿no? Las características de su descendencia. Esto asusta mucho, ¿no? Asusta mucho. Ante eso, yo creo que la única alternativa es la movilización de la sociedad, las organizaciones civiles, y sobre todo trabajar mucho sobre la historia, de que esto ya se ha vivido, ¿no? Y que la historia no se repite, pero yo digo, a veces sigue la forma de una espiral, pasa cerca. Pasa cerca. Andrés Horacio Rillani, te agradezco muchísimo por tu participación esta noche aquí en Contexto. Y tu conclusión, Alejandro Pedraza Ramos. Yo continuaría sobre esta misma línea, ¿no? Hay que pensarlo en el marco del capitalismo, porque el capitalismo se vuelve funcional generando actores y sujetos, personas que le sean funcionales. Y esto para bien y para mal, porque también, abonando un poquito a esta idea de la eugenesia positiva, pues hay cosas que es necesario. Si pensamos en el proyecto Genoma Humano, pues hay esperanzas y expectativas de mejoramiento de la salud pública que pues pudiéramos pensar que son buenas, que en realidad hay que esforzarse por conseguirlas, ¿no? Modificar genes que contribuyan a combatir el cáncer,
generar procesos de vacunación masiva para combatir pandemias. Ahí, pues, digamos, nos podemos dejar encantar por las cosas benéficas que nos pueden reportar estos mecanismos. Sin embargo, regresando al punto, creo que no podemos perder de vista que el capitalismo impacta a todos los espectros de la vida y que esto puede generar procesos de diferenciación biológica que pueden afectar de manera sistémica a nuestras sociedades, ¿no? Y eso lo vuelve un problema ético y un problema político, porque en realidad puede generar procesos de desigualdad o agravar procesos de desigualdad, porque quienes van a tener los recursos para generar procesos de eugenesia positivos y mejorar a sus hijos, pues son quienes tienen los recursos, y eso va a ser a costa de quienes no lo tienen. Entonces, ahí yo más bien propondría desde la ética tener en mente este principio de responsabilidad hacia el futuro y el principio precautorio de ver si estos procesos de gestión sobre la vida mejoran a la humanidad en su conjunto o solo a ciertos grupos para darles más ventajas frente a los marginados, excluidos, violentados de toda la historia, ¿no? Esa sería. Y si esto asusta, y no nos hemos metido al tema del transhumanismo, que a mí me asusta todavía más. Muchísimas gracias a ambos por estar esta noche aquí en Contexto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estimados amigos, vamos a hacer una pausa, regreso con más. Vamos a hablar brevemente ya en lo que nos queda del programa del complejo militar industrial. Recordarán aquella advertencia en su último discurso antes de entregarle la estafeta al joven Kennedy por parte del presidente Eisenhower. Bueno, hablaremos de eso y ahí después de eso ya sí me voy con el pensamiento final. Regresamos en Contexto. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas. El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la Viga. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El Lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Bueno, aquí de regreso, amigos, hoy vamos a tratar, metiendo un tema más aquí en Contexto, que es el del complejo militar industrial. Ustedes recordarán al expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien, evidentemente, héroe de la Segunda Guerra Mundial, en fin, y que en su último discurso, siendo que con él es cuando se crea también el tema de la CIA y se hace, por ejemplo, el golpe de Estado con Jacobo Arbenz en Guatemala, o antes en Irán con Mojaded, que había nacionalizado el petróleo, en fin. Pero el caso está que este hombre, por algún motivo, hizo una advertencia muy importante. La advertencia de que pudiera apoderarse un verdadero monstruo en los Estados Unidos de la vida pública, el complejo militar industrial. Le agrego, hizo otra advertencia menos conocida. Él advirtió del secuestro por parte de una élite científico-tecnológica, el secuestro de las políticas públicas
Y no me digan que eso no está ocurriendo con estos... ahora dicen, sigue la ciencia. Cuidado, que la ciencia no la aplicó bien el señor Hitler, ni la aplicaron bien muchos otros. Pero el complejo militar industrial. Y para hablar acerca de este tema, doy la bienvenida a Raúl Romero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, columnista en el periódico La Jornada. Raúl Romero, gusto en conocerte y en que estés esta noche aquí en Contexto. Al contrario, muchas gracias, Rubén, por la invitación y un saludo a todo tu público. Oye, aquí sí ya no hay duda, ni siquiera de hacer la pregunta. El complejo militar industrial goza de perfecta salud y se ha desarrollado de manera inconmensurable. Y en los últimos días mucho más. Luego de la guerra en Ucrania está floreciente y enriqueciéndose cada vez más. ¿Cómo nos amenaza estos a todos, no nomás a los estadounidenses, sino la convivencia mundial? Sí. Vamos un poco, tú dices, Eisenhower es quien pone el tema sobre la mesa, hace la alerta. En 1956, Wright Mills, el sociólogo norteamericano reconocido además, lanza su libro La élite del poder. Y nos dice, y Mills hace una radiografía de cómo se ha renovado la élite norteamericana. Y nos dice, en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos ha basado su florecimiento político, económico y geopolítico a través de la economía de guerra. A través de la economía militar, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ascenso de la Guerra Fría, y nos dice los grupos militares se han conformado, se han convertido en una parte de la élite del poder en Norteamérica, ¿no? Ahí hay un primer llamado ya de un trabajo sociológico, historiográfico, que se ha revisado muy bien y que nos dice los grupos militares vienen a llenar vacíos de poder, ¿no?, que se están conformando dentro de las esferas políticas norteamericanas. 6 años después viene este discurso de Eisenhower, ¿no?, donde dice, cuidado, hay un complejo militar empresarial industrial, ¿no?, que está teniendo un poder en ascenso en Estados Unidos y que se está convirtiendo en una amenaza para Norteamérica. ¿Por qué habrá hecho esa advertencia? ¿Qué habrá pasado por su mente? Porque fue tremendo. Yo creo que Eisenhower ya alcanzaba a ver el poder que significaba gobernantes, empresarios militares y empresarios de otra índole, ¿no? De hecho, quienes han seguido investigando el tema ya no solo hablan del complejo militar industrial, empresarial industrial, sino también hablan del complejo empresarial militar industrial mediático y tecnológico. Y nos dicen, hay alrededor, pues, que también diferentes académicos y académicas han trabajado, hay toda una cultura desde Hollywood, ¿no?, de exaltar la guerra, de exaltar los ejércitos, de exaltar esta cultura armada, ¿no?, de la defensa de la familia y la seguridad. El mito bélico. El mito bélico, así es, ¿no? Y también con el tiempo, en los últimos, desde eso ya han pasado más de 60 años, la tecnología, ¿no? Mucha de la tecnología que hoy conocemos, nuestros celulares, GPS, todo lo que conocemos, básicamente viene, incluso médica, ¿no?, viene de desarrollo de investigación militar, ¿no? DARPA. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué está habiendo? La conformación de un, le llaman en alguna literatura estado profundo, ¿no? O ahora podríamos usarlo en el símil mexicano del estado formal y el poder y el estado real, ¿no? Es decir, el estado que vemos o el gobierno que vemos. O sea, el gobierno que gobierna al gobierno. Exactamente, ¿no? El poder detrás del poder. El poder detrás del poder. Y este poder económico, que son militares, empresarios, poder mediático, el poder industrial, el poder tecnológico, siendo gobierno detrás de demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, pero mucha gente sigue pensando que es teoría de la conspiración. Yo sé que no es teoría de la conspiración, pero así razona la gente. Concepto que acuñaron después del asesinato de Kennedy, o que por lo menos le dieron mucha fuerza para ir en contra de todos los que no creían la versión del asesino solitario. Y parecían historias de ciencia ficción. ¿Sí? O sea, es tan construido, tan sofisticado cómo se ha hecho esto, que parecían historias de ciencia ficción de pronto, como pues las guerras por las conquistas del espacio, mediáticas y reales, ¿no? La guerra de las Star Wars, ¿no? Sí, ahora estamos también en esto. Como también son parte de un poder mediático que sofistica y que pone en la disputa del mundo. Bueno, ¿qué vamos a eso? Desde el 56, desde el 61 a la fecha,
el complejo militar industrial se ha convertido en uno de los principales grupos de poder económicos de Estados Unidos, pero también del mundo entero. Del mundo entero. Del mundo entero. Y después de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, con el propósito después de 2001 y los ataques terroristas, ahora a propósito de la guerra en Ucrania, los países están invirtiendo en armas. Los países han vuelto a invertir. Solo en este año, en enero de este año, la inversión de seguridad nacional que tienen distintos países es absolutamente acabamos superior. de tener en Quintana Roo un ejercicio militar que involucró a más de 20 ejércitos extranjeros aquí, junto con Belice. Y eso es otro de los rasgos que tú dices, no solo es la industria militar como mercado, como comercio, que no solamente son armas, sino también son municiones, es tecnología, son aparatos tecnológicos, ¿no? Avances en medios de comunicación, sino también es la colaboración de ejércitos, ¿no? Entonces, tú tienes al ejército, bueno, la OTAN, ¿no? O tienes ¿no? Ejércitos... Que ahora se va a reunir en Madrid, van a hacer una reunión de la OTAN en Madrid. España va a ser sede próximamente, ya está muy cerca. Y que en el caso de Centroamérica también implica la colaboración de ejércitos. Bueno, Colombia está en la OTAN. Exactamente. Bueno, es el asesor, le llaman el grupo, el apoyo especial, ¿no? Exactamente. Y que va a entrenar a militares ucrañanos ahora próximo. Exactamente. ¿No? Entonces, tiene que ver con un ejército, incluso con formaciones de ejércitos globales, ¿no? Bajo ahora la amenaza que antes fue del comunismo, después del terrorismo, ahora del crimen organizado, ahora vuelven a colocar a Rusia como otro de los enemigos a los cuales confrontar, se conforman ejércitos globales que tienen cooperación tecnológica, cooperación militar, y que, bueno, en México se les ha permitido, con tutela del Poder Ejecutivo, la operación y el ejercicio de este tipo de operaciones, donde además se combina con megaproyectos, como el Tren Maya, el corredor interoceánico, las refinerías, el aeropuerto, ¿no? Entonces, toda una... o sea, también pensar en la infraestructura del mundo, en la tecnología del mundo, como un pensamiento militar que puede ser conspiranoico, puede parecer conspiranoico, pero que está detrás de los planes y programas y proyectos de la dominación geopolítica. Exacto, a mí me parece claro lo que estás diciendo. O sea, esa militarización, ¿contra quién no? Contra la población. Claro. Para que no se revele. Oye, seguiste ahorita el Foro Económico Mundial. Sí, así es. Oye, por favor, entonces ahí obviamente tienen sus propias fuerzas armadas y armados hasta los dientes. O sea, ya no es necesariamente para estas guerras como la que nos están planteando en Ucrania, donde de repente alguien que pidió entrar a la OTAN, Putin, se lo pidió a Clinton. Así es. Y resulta, hizo todo lo posible por llevarse bien con Occidente. Dijeron ahí, le fueron dando a tole con el dedo hasta que lo cercaron, ¿no? Así es. Entonces ahorita podría ser, sí, China y Rusia, ¿no? Norcorea, no sé, ¿no? China y Rusia. Pero es en contra de la población, más bien yo veo, ¿no? Así es, y esto que dices es además muy importante por las repercusiones. O sea, uno es la parte del análisis geopolítico a nivel global, a nivel mundial, y otro es la parte de las repercusiones que tiene dentro de las sociedades locales. Esta cultura de las armas dentro de la sociedad norteamericana, que además nos pone también en el tema. Solo en febrero de 2021, después del asalto al Capitolio, se incrementó en 75% el consumo de armas. 2 millones de armas se compraron en febrero de 2021 con relación a 2020, bajo la idea de protegerse la familia con todo este discurso de Trump. Y luego recordemos que el actual presidente de Estados Unidos llega con un discurso, con una intención, no sabemos intención, de querer regular, y vive prácticamente también un cerco por parte de los grupos más conservadores, asociaciones del rifle, actores, varios, el complejo en toda su expresión, diciendo es parte de los derechos de los norteamericanos. Y vemos esto hoy que el dato es aproximadamente cada habitante de Estados Unidos tiene 1.2 armas, cada habitante. O sea, hay más armas que ciudadanos. Exactamente, ¿no? Entonces,
Y decimos, no solo es la capacidad para acceder a un arma, sino para acceder a municiones, ¿no? Y entonces nos encontramos primero frente a una sociedad conservadora, frente a una sociedad con la cultura de las armas, con una cultura bélica, con una cultura en algunos casos autoritaria, ¿no? De defensa, de protección, de seguridad, que en algunos elementos pues llega a desgracias como las que hemos visto en los últimos días, que tienen que ver con atentados en escuelas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Con amenazas en vía pública, ¿no? O esta idea de defender su ideología casi siempre conservadora, casi siempre con un toque ahí neofascista, con el discurso de la libertad de poseer una arma y de defender a la familia, ¿no? Y está presente muchas veces en esos discursos. Entonces, este complejo que tiene repercusiones, complejo industrial militar que tiene repercusiones en el mercado global, que tiene repercusiones geopolíticas, que parte de la disputa por los controles de los territorios, también tiene pues parte de una reproducción cultural y material en la vida, ¿no? Que es esta cultura de las armas que muchas veces deriva. Y que no se nutre en el gran complejo militar industrial, no se nutre necesariamente de las grandes guerras como antes, ¿no? No, es esto, que va desde la familia hasta los estados, ¿no? Hasta los estados, sí. Por eso un poco habría que encontrar una explicación del éxito de presidentes como Trump, ¿no? Que es reproducción de un modelo que también está en las familias, ¿no? Porque es eso, una parte es lo que los países, lo que los gobiernos destinan a la seguridad nacional. En el caso de Estados Unidos garantiza entre el 3.5 y 4.5% del Producto Interno Bruto a la defensa de las bases. Impresionante el recurso que va para allá. Pero además lo que las familias compran con las armas bajo ese mismo discurso. Por eso es que a mí me preocupa mucho, Raúl, por ejemplo, en Waco, en el 2005, ¿no? La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, con Fox, bueno, incluía lo energético y obviamente lo militar. O sea, esto que quería mucho Castañeda, ¿no? Jorge Castañeda, incorporar a México a ese criterio. Dices, oye, nos están incorporando justamente al país más bélico que ha existido en la etapa moderna, Estados Unidos. Lo cual, eso... Y luego la integración México, Estados Unidos y Canadá. Y ahora, como dice el presidente López Obrador, toda una América, ¿verdad? Al estilo de la Unión Europea, que tiene su OTAN, dices, óyeme, como que habría que reflexionar o consultar o debatirlo. No se habla de esto. Es un discurso con el que sectores que cuestionamos la militarización que se da en México, que ponemos precisamente como una de las principales alertas. Primero, esta idea de la militarización de la seguridad pública, que es el modelo norteamericano. Sí, ¿no? Es el modelo norteamericano. Es el por completo, ¿no? Es el de las policías son corruptas, meten a los marines a hacer tareas de seguridad, ¿no? La militarización de las fronteras, ¿no? Que ese es otro de los modelos de Estados Unidos y que ahora se replica en México. A mí en lo personal, junto con otro tipo de trabajos que hacemos, que es la observación de la construcción de megaproyectos extractivos, de infraestructura y de comunicación, que lo estén ejecutando los militares en el caso mexicano, nos pone bajo alerta, porque pareciera que surge una nueva o una rama diferente del complejo militar industrial, que en el caso de México tendría que ver con la construcción de infraestructura, encargados de aeropuertos, encargados del tren, encargados de la distribución de vacunas, encargados, ¿no? Bajo el discurso de los demás son corruptos, estos son, bueno, habría que revisar parte de la historia, ¿no? Y esta cultura incluso militarista, que a veces se asocia con el nacionalismo, entre el militarismo y la militarización, que a veces se asocia con el nacionalismo de el servicio militar, un soldado en cada hijo te dio, que es lo que decía Eisenhower, ¿no? El complejo militar empresarial industrial no solamente es un mercado, sino es un poder político, es un poder económico que tiene repercusiones era algo existencial. El peligro que él denunciaba es que se convirtiera en algo existencial y evidentemente él sabía lo que se venía porque así fue. Esta cultura norteamericana de todos pasaron por el servicio militar, todos pelearon en una guerra, todos, ¿no? O sea, que es muy, incluso del cine que se proyecta desde allá, como amenaza, ¿no? De una cultura no solo para México, sino para el resto del mundo, como un modelo cultural occidental de servir a la patria. ¿México tiene opciones de decir, no, vamos a liberarnos de esto? Porque esto va para toda América. Sí, va para toda América. Yo creo que tendría opciones, yo creo que podría hacerlo. Creo que es una tarea complicada también.
El gobierno mexicano ha dicho en sus últimas, el titular del Ejecutivo ha dicho en varias intervenciones que frente a la guerra comercial contra China y Rusia, ellos están del lado de Estados Unidos y que lo que hay que hacer es fortalecer a América. Sí. Es preocupante. Creo que hay otras opciones, creo que habría que explorar otras opciones y creo que esa ha sido una parte de las tradiciones del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, de marcar los límites frente a esta norteamericanización, frente a esta imposición de la cultura de Estados Unidos sobre México. Creo que si México ha logrado mantenerse con una cierta estabilidad y una independencia e incluso una soberanía, es a sus bases culturales, precisamente, ¿no? Que están, que tienen una relación incluso conflictiva con esta forma del imperialismo. Y que ahí tenemos un museo nacional de las intervenciones, nomás como para poder... O historias, ¿no?, como las de Veracruz resistiendo, sí, a invasiones, ¿no? Entonces creo que hay una cultura de los pueblos de México que vale la pena recuperar frente a esta única salida que nos dan, que es la de seguir. Me parece, Raúl Romero, un tema crucial, importantísimo, lo tienes perfectamente bien estudiado y te agradezco mucho. Qué bueno que hayas venido aquí al estudio de En Contexto, te agradezco mucho. Gracias a ti, Antonio. Raúl Romero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y columnista del periódico La Jornada. Y ahora sí, mis estimados amigos, ahora sí, ¿verdad, mi querido Ricardo? Ahora sí ya me voy con el pensamiento final del programa. No confundan con que estamos echándole aquí incienso al personaje, ¿no? Pero esto dijo Bernard Shaw. El hombre razonable se adapta al mundo. El irracional persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable. Eso decía Bernard Shaw. Yo creo que a veces adaptarse a un mundo loco, pues es ser cómplice de la locura del mundo. Pero eso digo yo. Ahí tienen ustedes a Bernard Shaw. Estimados amigos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Contexto en La Octava. Y si usted así lo desea, les espero el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.